Travesía escénica, rugiendo los motores de Los Ángeles a San Diego en dos ruedas. En esta etapa viajaremos hacia Los Ángeles y luego tomaremos rumbo a San Diego. Quédate para vivir esta experiencia de ruta. Para conducir en Estados Unidos nos habían dicho que no se debía adelantar entre los carros, pero en California es permitido, mas no por la derecha. Este conductor fue detenido unos kilómetros más adelante por la policía. La ruta que nos lleva a Los Ángeles nos sorprendería con varios picos nevados, el San Gorgonio y el San Jacinto ubicados al lado y lado de la vía. También nos sorprenderíamos con grandes campos llenos de torres de energía eólica. Nuestro primer destino en Los Ángeles consistiría en ir en busca del letrero de Hollywood. Su búsqueda al final se convirtió en un reto. Escondidas al final de un laberinto y de pequeñas colinas y exclusivas casas. Aquí estamos en Los Ángeles en busca de las letras, por fin las encontramos. Este histórico letrero fue construido en 1923 y era el cartel publicitario para un proyecto inmobiliario. Estas letras solo durarían un año y medio, pero finalmente pasaron a ser parte de la identidad de la ciudad. Adivinen qué nos encontramos por aquí en las letras de Hollywood. Una delicia. El Observatorio Griffin es otro destino que se encuentra en las mismas colinas y hacen parte del parque que lleva el mismo nombre. Estas colinas cuentan con diferentes senderos, ideales para hacer ejercicio y respirar el aire fresco, mientras se tiene una excelente vista de toda la ciudad. Otro destino imperdible es el Paseo de la Fama, donde se encuentran las estrellas de artistas famosos, no solo del cine, sino de todas las artes. El Paseo de la Fama cuenta con 2000 estrellas. Increíblemente, algunos artistas famosos no tienen sus nombres allí por no haber fijado fechas para la ceremonia o aceptarlas, como en el caso de Madonna, Clint Eastwood y Al Pacino, entre otros. Estamos ya por Santa Mónica. Vamos en busca del fin de la ruta, que para nosotros es el inicio de la ruta 66, por allá. La mítica ruta 66 tiene su fin en el puerto de Santa Mónica. Allí está el letrero original. Al final del muelle se encuentra un homenaje a un artista que dedicó su vida a promocionar la ruta y a viajar por ella. Pero por ahora la ruta 66 nos debía esperar, ya que no podíamos dejar de conocer otro gran destino en los Estados Unidos. Bueno, estamos en Los Ángeles y venimos a los canales de Venecia. Así se llama. Canales. Su origen tiene un fin más funcional que estético, pero con inspiración en la Venecia italiana. Inicialmente los canales se construyeron en 1905 con el fin de irrigar las tierras para el sembrado agrícola.
En sus inicios eran muchos más, pero con el tiempo solo quedaron unos pocos. Después de Santa Mónica, las Venetian Beach es la más popular en Los Ángeles. Tiene una atmósfera única donde se mezclan artistas callejeros, patinadores, fisicoculturistas y músicos. El centro de Los Ángeles esconde otros atractivos como el Ayuntamiento y el pasaje Olvera, con una marcada influencia mexicana, ya que finalmente esta parte también perteneció a ese país hasta 1948. Allí se encuentra la casa en pie más antigua de la ciudad. Esta casa hacía parte del rancho Las Ciénagas, de la familia Ávila, conservada así desde la década de 1840. Cruzando unas calles se encuentra la estación de trenes Union State, que es la última gran estación de ferrocarriles construida en Estados Unidos, escenario de múltiples películas de cine como Máxima Velocidad, entre otras. Estamos en Los Ángeles, el Milito. Es como estar dentro de esa cultura y es muy lindo. Después de recorrer Los Ángeles, viajaríamos a San Diego, conocida como la ciudad de las playas. Pasaríamos unos días de camping, aunque sin saber nos ubicaríamos casi al borde del país. Listo el camping en San Diego. A ver cómo está la cosa. Los colchones, almohadas, sleeping, guantes y medias para el frío. Está la pasta y la chef. Lo que teníamos al fondo era el gran muro que separa San Diego de Tijuana, pero esto es lo más cerca que podríamos llegar. En San Diego estaríamos ubicados a unos minutos de la playa Imperial, un rincón costero tranquilo y pintoresco que captura el encanto relajado de la vida junto al mar, con un ambiente menos concurrido que otras playas de la región. Algo que nos sorprendería en esta zona es el despliegue de naves custodiando la frontera, que permanentemente sobrevuelan toda el área, en algunas ocasiones hasta 2 o 3 helicópteros simultáneamente. Otra playa, pero esta vez al norte de San Diego, es La Joya, destino más popular tanto para los locales como para los visitantes. La región es famosa por su abundante vida marina. En esta playa tendríamos la oportunidad de observar el B-22, una de las aeronaves más extrañas que existe, ya que es un avión militar que despega verticalmente como un helicóptero. San Diego es una ciudad increíble para recorrer. Estamos en San Diego, en Gaslamp. No, entonces otra vez. El centro de la ciudad es animado y cuenta con una mezcla de arquitectura moderna e histórica. El aeropuerto de la ciudad está ubicado en medio de ella. Solo cuenta con una pista y con un promedio de 460 despegues y aterrizajes lo convierten en uno de los más congestionados del mundo. Estamos en el puerto de San Diego, hemos caminado aproximadamente unos
40 minutos. En el puerto se encuentra una escultura que representa la icónica foto del soldado que regresa a la Segunda Guerra Mundial y besa a una enfermera. El puente coronado es un icono reconocible que se alza majestuosamente sobre las aguas de la bahía de San Diego y es un símbolo distintivo de la ciudad.